Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. En Romanos 12. Bueno, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos alienta, nos exhorta, nos edifica, Señor. Permite, Dios, que podamos ser libres en este momento, Dios. Si alguna cosa está estorbando para que tu palabra cause en este momento el efecto que necesitamos, Señor, atamos, Señor, todo espíritu inmundo que quiera molestar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 4:12, acompáñenme rápidamente ahí un momentito. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mire que cuando estamos leyendo ahorita Romanos, el versículo 1 y 2 dice que: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos un sacrificio vivo. Estamos aquí porque nos estamos presentando delante de Dios, no como en el Antiguo Testamento, el sacrificio era un muerto ahí, sino que dice que somos un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios y es vuestro culto racional. Entonces, cuando vemos que dice culto racional, tiene que ver con nuestro entendimiento y también nuestra voluntad, ¿verdad? Porque estamos acá, porque queremos estarlo. Entonces,
esa aproximación, cuando leemos Hebreos y miramos esto, la Biblia es como un espejo. Todos tenemos espejo en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, algunos tenemos espejos de cuerpo entero, otros de medio cuerpo, hay decoración en la casa que hay espejos, pero hay unos espejos que son como especiales, que los usamos también mucho las mujeres, y que son esos espejos para maquillarse, pero tiene una cara que ese espejo es de aumento, ¿cierto? Y en ese espejo de aumento, ¿qué vemos? Imperfecciones, ¿sí? Vemos lo que a simple vista a veces ni siquiera nosotras nos vemos. Entonces, la Biblia es eso, es un espejo en el que yo me miro diariamente, ¿verdad? En que a veces puedo sentir que estoy bien, pero habrá momentos en que la misma Biblia me va a mostrar mis imperfecciones, mis fallas, mis luchas y en lo que debo trabajar. Lo mismo pasa cuando uno va al dermatólogo, ¿verdad? Que le ponen a uno mucha luz y le ponen a uno un lente de aumento para mirar qué es lo que pasa y qué cosas hay que arreglar. Así es la Biblia para nosotros, ese espejo en el que nos miramos todos los días y en lo que podemos ver cosas que no ven. Entonces, si miramos la Biblia y no vemos nuestro reflejo, primero que todo, algo hay que está mal. Si yo leo la Biblia y lo que hago es pensar, uy, esta palabra es para mi esposo, o esta palabra es para mis papás, o esta palabra, o sale uno muy espiritual en el desayuno diciendo, Dios me habló y me dijo que tú, ta. Eso inmediatamente trae rechazo al que nos escucha, ¿verdad? Porque se está sintiendo que estamos cogiendo la palabra como palazo, pero realmente no nos estamos mirando nosotros primeramente. Entonces esa Biblia es como ese espejo y lo importante es que nosotros podamos llegar con humildad y primero decirle, Señor, muéstrame mis faltas primero, ¿verdad? Y si tal vez, porque Dios también nos puede hablar acerca de otro, pues tal vez buscar o el momento preciso o también decirle a Dios, Dios, háblale a Él también. Entonces, cuando ya estamos aquí hablando en Romanos y vemos que desde el capítulo 4 hasta el 8, pues podemos ver aquí que estamos hablando acerca de los dones. La palabra nos habla acerca de los dones y de entender y reconocer pues que no todos somos buenos en todo. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas habilidades, ¿sí? Y a uno laboralmente pues lo contratan por sus habilidades, ¿verdad? Entonces, a veces nos contratan por nuestras habilidades, pero nos despiden por nuestras actitudes. Entonces es como raro a veces. Pero lo vemos y la iglesia funciona así. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, y por eso es necesario que la palabra también lo hable, porque los que hemos sido emprendedores y los que ya tienen como una empresa funcionando, saben lo difícil que es que uno esté en un solo espíritu y como de acuerdo todo el mundo, ¿sí? La palabra también nos dice que procuremos estar en un mismo sentir y en una misma unidad. Entonces a veces es difícil cuando uno tiene la empresa y como miren, la visión es esta, pero a veces no entendemos. Lo mismo pasa con Dios y lo mismo pasa y Dios nos tiene que decir, vengan, o sea, hay unos talentos, algo que yo te he dado, pero todos no podemos hacerlo todo. Cada uno tiene un área específica en la que puede servir y nosotros, nuestra tarea delante de Dios es saber cómo lo podemos hacer, porque la iglesia necesita de nuestros dones y de nuestros talentos para que la obra avance. Entonces, aquí en este versículo del 4 al 8, pues nos muestra las diferentes cosas. Del 9 al 10, ya nos va a hablar aquí acerca como de nuestra actitud un poco, y habla, el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno.
pareciera que lo primero no tiene que ver con lo segundo, pero cuando dice que el amor sea sin fingimiento, y esto es algo que está escrito en la iglesia, o sea, no podemos decir que cualquier casualidad es mera coincidencia, no, es intencional. Cuando habla de que el amor es sin fingimiento, ¿qué está diciendo en palabras amables? Que es hipócritas, ¿verdad? Y el domingo pasado el pastor nos enseñó acerca de hipócritas, ¿sí? De que decimos que amamos y que queremos, pero no es verdad, es falso. Y sigue diciendo, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y es porque si yo amo hipócritamente, van a pasar muchas cosas malas. Entonces yo tengo que alejarme de eso. ¿Para qué? Para seguir lo bueno. Filipenses tiene una parte que dice, piensa en todo lo bueno, lo amable, lo afable, en eso pensad. Y nosotros debemos preocuparnos porque siempre nuestra mente y nuestro entendimiento, por eso leíamos que en los primeros versículos dice que no os conforméis a este siglo. Y cuando uno ve la realidad que nos rodea, cuando uno ve las noticias, cuando uno ve tantas cosas, a veces es muy fácil contaminarse de eso, ¿sí? Contaminarse del pesimismo, contaminarse de lo que está pasando, que la situación es muy difícil, y usted no se da cuenta, pero usted solito como que va caminando solo. Por eso es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, por eso es que tenemos que tener hasta límites para saber lo que vemos. A veces yo no veo noticieros, como por eso. Y como que cada semana como digo, bueno, ¿qué está pasando? Pero a veces inclusive hay psicólogos que recomiendan que hay personas que no pueden ver noticias antes de dormir, porque no duermen, no descansan, ¿verdad? Entonces, que el amor sea sin fingimiento, y en el 10 vuelve y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Esto es algo que Pablo le habla a la iglesia, ¿sí? Y es algo que nos hace reflexionar en cómo está nuestro amor los unos con los otros, ¿sí? Y también dice que prefiriéndoos los unos a los otros. La Biblia dice que nosotros somos hermanos en Cristo, ¿sí? Que es ese nivel de hermandad que hay entre nosotros. Pero a veces nosotros sí preferimos a nuestro hermano. No. A veces tenemos en cuenta a alguien que no está en nuestra iglesia. Y yo estoy hablando esto a la iglesia, ¿sí? A veces la iglesia no es nuestra prioridad. Y aquí nos está diciendo, prefiéranse. Prefiéranse. Sí, el trabajo importantísimo, la familia también. Pero cuando sean temas de la iglesia y temas de nuestros hermanos, debemos procurar ¿qué? Estar prefiriéndonos. Bueno, ya viene el versículo 11, habla de la diligencia. Habla también del 14, el 13, el 14 y el 15, habla acerca de lo que debemos hacer y nuestras actitudes frente a los otros, ¿verdad? De bendecir, de gozarse con los que se gozan, de llorar con los que lloran, y habla unánimes. Unánimes quiere decir juntos, pero la realidad es que no pasa así. La realidad es muy diferente a la ficción, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira a la iglesia y mira que nos están diciendo aquí que somos uno solo, que somos un solo cuerpo en Cristo, pero no es verdad. Entonces, yo quiero pedirle el favor a nuestro médico estrella, por favor, un micrófono. Doctor. Doctor, tranquilo, es una pregunta rápida. Doctor, cuéntanos, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Bueno.
Bueno, una enfermedad autoinmune a grandes rasgos es que el cuerpo mismo empieza a rechazar sus propios tejidos, o sea, digamos que el propio cuerpo empieza a rechazar ciertos componentes que tiene el cuerpo adentro. Entonces empiezan a fallar los diferentes órganos por el mismo rechazo que genera el organismo. Eso es una enfermedad autoinmune. Gracias, doctor. Sí, sí estuvo Muy claro. bien, sí, pasaste, 10. Entonces, él nos está ilustrando que es una enfermedad en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a las células, ¿qué? ¿Malas? A las buenas. Qué loco, ¿no? Re loco, papi, re loco. ¿El sistema inmunológico es malo? No. Entonces, yo me identifico con esto porque yo tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, es ver cómo mi cuerpo está atacando a un órgano, lo que nos contaba ahorita el doctor. Y coge y le da 24/7. Y uno no entiende cómo sucede eso. Al principio yo decía, pero ¿cómo es posible? No, yo era muy orgullosa de mi sistema inmunológico porque nunca me enfermaba, pero resulta que hay un órgano, hay una parte de mi cuerpo que está sufriendo. Entonces, doctor, ¿todavía tienes ahí el... Doctor, cuéntanos ahí cuál es la solución. Pues la solución desde el punto de vista clínico es modular el sistema inmune, o sea, tratar de aplacarlo o de que no esté funcionando de forma tan hiperactiva para que no genere daño en los otros órganos. Imagínense bajar el sistema inmunológico. ¿Sí? Ese es el tratamiento que yo tengo. Bajar un poco el sistema inmunológico para que le baje y este paciente mío pueda tomar aire. Pero a pesar que el sistema inmunológico le está dando a mi hígado todo el tiempo, él, milagrosamente, porque esto es algo que el Señor está haciendo, y es que él se está recuperando. Lo que me decían los médicos era, esto es irreversible. Aquí lo que tenemos que hacer es que pare un poco el daño y ya. Pero resulta que Dios sí está haciendo lo irreversible. Entonces a veces, ya no tanto, pero a veces hay dolor. Entonces yo lo cojo y le digo, uy, eres valiente, güey. Vamos, chiquito, tú puedes. Y él se está recuperando. Y al sistema inmunológico le digo, bueno, ustedes calmados también porque está. Pero miren que esto que nos pasa, o en mi caso personal pasa en la realidad, pasa en la iglesia. Entonces a veces no entendemos cómo entre nosotros mismos, siendo buenos, porque el sistema inmunológico es bueno, nos protege, o sea, ¿para qué está la iglesia? Para proteger, para acoger, para cuidar. Es muy bueno, pero a veces entre nosotros mismos somos como enfermedades autoinmunes. Y que uno no entiende. Yo todavía no entiendo, pero pasa. Y eso es lo que, y esta es una radiografía de esto. La palabra no lo muestra, porque pues no es algo que sea solo en el tiempo de ahora, sino que esto ya viene pasando hace rato. Entonces, eso es algo que Dios necesita tratar en nosotros. Nosotros no podemos ser esa enfermedad autoinmune. La misma palabra dice que no podemos ser tropiezo para nadie. Y a veces lo somos. Pero esto también tiene pues una razón de ser. Entonces, vamos a ir por favor a 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, no es un solo miembro, sino muchos.
Y si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Acaso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí nos muestra la importancia de cada miembro en el cuerpo, ¿verdad? Que uno no puede decir, no, yo solo quiero, ¿qué tal todo el cuerpo diciendo, yo solo quiero ser ojo? Pues descuidaríamos un montón de cosas. Lo lindo de la diversidad en la iglesia es eso, es podernos ver a través de esos dones y esos talentos, reconocerlos y potenciarlos, pero a veces pasa todo lo contrario. Cuando la Biblia habla de ese amor sin fingimiento, es eso, es realmente que yo pueda ver el talento en el otro y pueda alegrarme con él, gozarme con él y hacer equipo con él. Yo trabajo muy de cerca con Vanessa y Camilo. Y Vanessa es la artista aquí. Vanessa es, mejor dicho, el cerebro intelectual. Y yo de este lado soy como ese brazo ejecutor al lado de ella. Y no estamos compitiendo. Ella tiene ese don, yo tengo mi don y sabemos cómo nos podemos complementar. Pero yo no quiero llenarme de envidia, porque es que ese don que ella tiene yo lo quiero, y viceversa. A veces nosotros estamos preocupados viendo y criticando el don del otro cuando yo tengo un don. Dios me ha dado dones a mí, pero estoy tan pendiente del otro que no me estoy viendo a mí. Todos los dones que Dios nos permite tener y desarrollar, muchos de ellos han sido como productos de los momentos difíciles, ¿sí? ¿Quién alguien más competente que el que haya pasado por una enfermedad muy difícil puede empatizarse con otro y decirle de corazón, yo te entiendo? Yo te entiendo que es estar enfermo. El viernes que les contaba en la reunión de mujeres, precisamente vivíamos eso. Es como ver y decir, uy, de verdad que entiendo lo que estás hablando. Algunas se les aguaba el ojo cuando hablaban y uno lloraba con ellas. Y es de verdad lindo eso. Pero necesitamos entender, como acá nos está diciendo Corintios, que no podemos decirnos entre nosotros mismos, yo no te necesito. La iglesia nos necesita a todos.
Y aquí hay talentos extraordinarios. Y yo sé que tal vez ese talento usted lo está usando en su trabajo, en su negocio, pero Dios quiere que usted una parte de ese talento lo traiga aquí. Porque, como estábamos leyendo al principio, dice que somos un sacrificio vivo, racional, con voluntad. Pero como siempre ha sido en esta iglesia, y es que debe ser voluntario. El domingo pasado nos decía el pastor, es que Dios no nos tuerce el brazo. Sí, exacto, no nos tuerce el brazo. Y Dios nos ha dado talentos. Y es un momento de mirar algo de ese talento, ¿lo estoy trayendo aquí a la iglesia? ¿Qué quiero hacer con ese talento? Y cuando tenemos la motivación correcta, lo que leíamos al principio de Efesios, lo que hace la palabra en nosotros, que muestra realmente las verdaderas intenciones del corazón. Cuando usted se dispone, Dios le muestra. Cuando usted se dispone, Dios lo hace. Y así sea que mi talento es preparar un tinto excelente, créame que usted va a ser feliz ahí. Si su talento es barrer, porque es que hay que saber barrer, de verdad, hay que saber barrer. Cuando yo estaba aprendiendo a barrer, estaba mi mamá detrás, aquí está mal, y el trapero, y no sé qué, no. Son cosas sencillas, pero también hay que hacerlo. Y de todos los necesitamos. Hoy la iglesia nos está diciendo, los necesito. No pueden estar más divididos, no puede ser esa enfermedad autoinmune. Porque la iglesia, la Biblia habla que la iglesia es la novia de Cristo, la que va a desposar. O sea, nosotros estamos atacando, la verdad es mejor retirarse, porque eso es algo de tener temor y temblor. Eso es como meterse, no sé, con la novia por allá de algún duro, a pagar esconderos a peso. Entonces, necesitamos entenderlo. Necesitamos entender que tal vez usted dice, no, pero lo que yo tengo no es importante. Sí es importante. La iglesia nos necesita. La iglesia necesita de sus dones y sus talentos. Y usted mira los ministerios, de verdad que Dios hace mucho con poco, pero uno dice, necesitamos gente. Yo por eso les decía hoy, necesitamos mujeres. Que yo pueda ir a ayudar con mi talento. Y tal vez un talento es haber pasado por una situación difícil, haber sobrepasado una enfermedad, haber sobrevivido a una quiebra económica. Y tal vez uno no se sienta con la autoridad de decir lo que sí se debe hacer. Pero yo he aprendido que también es muy valioso cuando uno puede compartir lo que no se debe hacer. Porque todo el tiempo a veces estamos buscando 5 claves para el éxito, 12 pasos para ser buen emprendedor, pero nadie quiere hablar de lo que no se debe hacer. Nadie quiere ir a entrevistar al que, venga, ¿cómo hizo para fracasar? ¿Qué lo hizo usted fracasar? Y ahí hay un talento impresionante, porque usted con esa mala experiencia, así haya fracasado, con eso usted le ahorra camino a un montón de gente. Pero a veces creemos que como no es el éxito, no, lo desechamos. No, Dios no desecha a nadie. Si nosotros somos el sacrificio vivo, pues somos la boca, las manos, los pies de Cristo. Entonces, mire lo que pasa acá en el versículo 31, que dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Entonces aquí Pablo está diciendo, todo esto es muy bueno, todo esto, sus dones, sus talentos, que usted entienda cuál es su posición, es súper bueno, pero es que hay un camino mejor. Hay un camino mejor. Y dice, y ahí da la entrada a Corintios 13, que yo sé que todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El amor. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted puede ser el más espiritual. Usted puede tomar tinto con Dios todos los días, pero si usted no tiene amor, no es nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Podemos ser más preparados que un yogur. Podemos tener la fuerza de la naturaleza para que pasen cosas, pero si no tenemos amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos ser muy generosos. Y a veces se usa el dinero y la generosidad, a veces para manipular o a veces para calmar la conciencia. Pero acá dice, tú puedes ser generoso, puedes repartir todo. Ahorita, por ejemplo, varios millonarios del mundo, Bill Gates, Warren Buffett, están casi que donando el 90% de sus fortunas. Y eso es harto billete. Pero la Biblia dice, pues muy chévere y muy bueno y todo, pero si tú no tienes amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces aquí viene a hablar sobre el amor. Y a nosotros la frase del Dios te ama es ya demasiado trillada. Y cuando nosotros vamos a decirle a alguien, ven, Dios te ama, la gente, ya no quiere escuchar eso. Ya eso nadie nos cree. Y lo ven que uno sale con esas palabras y dicen, uy, no, usted es religioso, evangélico. Y cuando somos juzgados de esa manera, pues nos duele, ¿cierto? Pero tiene una razón de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando yo preparaba esta enseñanza, pues digo, nadie te quiere escuchar si tú no tienes amor. Nadie. El amor es como un superpoder y lo vemos acá. O sea, aquí dice, sí, muy bueno todos los dones, pero también está diciendo, la ciencia se va a acabar, el conocimiento se va a acabar. Muchas cosas que son importantes en el mundo, todo eso se va a acabar, pero lo único que va a prevalecer es el amor. La Biblia dice en Juan 3:16, que no lo sabemos de memoria, de tal manera Dios amó. ¿Qué lo movió? El amor. ¿Y a nosotros qué nos mueve? Entonces es un momento importante para de verdad reflexionar y pensar, Señor, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está ese termómetro en mi corazón? Todo el tiempo Dios nos habla y nos insiste, ¿no? De ámame a mí, ama al prójimo, ámate tú, ama a la iglesia, ama a tu enemigo, ama, 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 ama. ¿Y amar es fácil? No.
Por eso lo insiste tanto. Amar es difícil. Acá lo dice, el amor es sufrido. Porque cuando uno ama, tal vez hay cosas a las que uno tiene que renunciar. Pero uno renuncia por amor y está bien. Entonces, yo traje este corazón porque, y no lo tomen solo como el amor romántico, estoy hablando del amor en general, pero el amor, nosotros necesitamos un corazón que así como este, que a pesar de que yo lo espiche, lo pisotee, él vuelva a su estado normal. Y eso es lo que Dios quiere trabajar siempre en nosotros. La palabra dice, de toda cosa guardada, de todo tesoro que usted tenga, guarde el corazón. Porque Dios sabe que somos vulnerables. Pero a nosotros, ¿quién nos lastima? Los más cercanos, ¿verdad? La gente que queremos, ellos son los que tienen el poder de lastimarnos. Si no, pues si alguien va y dice cualquier cosa de mí, pues, pero si lo dice mi mamá o lo dice mi hijo, yo, ¿cómo qué? Me duelo, me siento. Y esa falta de amor es lo que no nos permite desarrollarnos, no solo acá, en la casa, en el trabajo. Entonces, a veces decimos, necesitamos cuero de burro. Sí, también, pero necesitamos un corazón con cuero de burro. Porque vamos a ser lastimados. De eso no nos podemos librar. Pero yo necesito sanar el corazón. Hay mucha necesidad y entre nosotros mismos. La Biblia dice, sean uno solo, estén unánimes, apóyense. ¿Nosotros lo hacemos? No lo hacemos. Entonces, el amor es ese superpoder. Nos dice también la palabra, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Vuelve a las primeras obras. Porque cuando uno ama algo, todo fluye. No cuesta trabajo. ¿Tener hijos es difícil? Sí, es tener hijos, pues es difícil. Y en estos tiempos mucho más. Pero a mí el amor por él, de verdad no me cuesta. Si yo tengo que madrugar más para que él pueda dormir 10 minutos, lo hago con gusto. Él no tiene que hacer nada para que yo lo ame. Y ese es el amor de Dios. Dios nos ama porque somos sus hijos. Y por amor fue que envió a su hijo. Y por amor es que nos movemos. Usted puede dar sin amar, tranquilamente. Pero lo que usted no puede hacer es amar sin dar. Porque el mismo amor no te deja quedar quieto. Cuando en esta iglesia uno ve gente tan maravillosa que sirve, que quiere dar esa milla extra, uno se da cuenta que no cuesta trabajo. Antes está uno, ¿qué hay que hacer? ¿En qué sirvo? Y Dios por eso necesita proteger este corazón. Necesita que hoy nosotros, con el espejo que es la Biblia, digamos, Señor, sí, hay algo en mi corazón y necesito sacarlo, porque eso nos frena a nosotros. Si tenemos algo con un hermano, pues el hermano está tranquilo, puede dormir, pero tal vez nosotros no. Y si tal vez alguno de ustedes ha sido herido aquí en la iglesia o en el cuerpo en general, perdónenos, pero avancemos, porque nos necesitamos todos. Aquí hay lugar para todo. Y no podemos seguir divididos entre nosotros. No podemos. No podemos ser esa enfermedad autoinmune. Entonces, cuando vamos, acompáñenme todos a Juan 21:15, por favor.
Bueno, les voy a leer desde el 14 y dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces mire que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y cuando uno responde sí, Jesús no dice, bueno, chao. Jesús necesita una tarea con ese amor. Tiene que haber una acción de ese amor. Entonces recordemos que Pedro, pues, cuando nos hemos puesto en los zapatos de Pedro, cuando negó a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces, pues pensar en cómo él se estaba sintiendo después de eso, pues eso es desgarrador. Después de sentir que le falló uno a alguien que lo amó, que lo cuidó. Cuando usted lee antes de este capítulo y dice que Jesús estaba en la orilla preparándoles pescado, o sea, les estaba cocinando. Es que el amor de verdad, que el amor que siente Dios por nosotros es un amor que nos vence. Que usted no se puede resistir. Que ya cuando usted lo ha experimentado, usted dice, no, o sea, ya no hay otra cosa. ¿Sí? Y hablamos de la plenitud de la existencia. Y eso es lo que nos da el amor de Dios. Entonces Jesús les estaba haciendo su comida, todo lindo, pero viene Pedro y estaba ahí. Yo creo que Pedro estaba cargado y Jesús lo sabía. Y por eso le dijo, ¿me amas? El Señor sabía que lo amaba, pero él necesitaba recordarle que independientemente que lo hubiera negado, antes él ya le había dicho, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ese amor de Jesús lo hizo a él de verdad soltarse. Yo creo que si Jesús no le hubiera reiterado su amor, Pedro no hubiera podido hacer el ministerio, por la culpa, por todo lo que puede venir sobre un ministro del Señor. Y luego vemos la Biblia más adelante, dice que cuando ya él se paró a predicar, convirtió a 5,000. O sea, estaba, mejor dicho, on fire. Pero recordemos que Pedro no siempre fue así. Pedro era impulsivo, grosero. Jesús tuvo que tratarlo. Tuvo que decirle, aléjate de mí, Satanás. Cuando fueron a coger a Jesús, pues ustedes saben qué pasó. Y cuando estaban en la barca, usted conoce esa historia conmigo, que Jesús se aparece y ellos están pescando y se aparece y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y él empezó a caminar, pero la Biblia dice que él sintió miedo y se hundió. Entonces a veces nosotros decimos, ay, ese Pedro cabezón. No, yo lo he dicho. ¿Cómo hace eso Pedro? Si está con Jesús, pues yo soy ese Pedro una y otra vez. Porque Pedro, recordemos que Pedro era un pescador experto. Él no era ahí como nosotros pescadores ahí, de vez en cuando, él era un pescador experto. Cuando ellos estaban en esa barca, los pescadores pescan toda la noche y la madrugada. Y ellos no estaban a la orilla del río. Ellos estaban mar adentro. Y si la Biblia dice que Pedro sintió miedo, es porque la tormenta estaba muy fuerte, porque un pescador experto no se va a asustar por una llovizna. Pero esa es nuestra vida, estar en la dificultad. Y ahí, en ese momento, Jesús fue fortaleciendo la fe de Pedro.
Y así lo hace con nosotros, así lo hace con la iglesia. Porque no somos perfectos, porque pasamos por luchas, pero somos perfectibles. Somos perfectibles en Jesús. Entonces Él necesitaba tener todo ese proceso con Pedro. Y el broche de oro es, ¿me amas? Y yo creo que esa pregunta nos cala hoy. Si Jesús nos está preguntando, ¿me amas? ¿Qué contestamos? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Ama la iglesia. Sirve en la iglesia. Porque no es un amor que se queda estático. El amor siempre te hace moverte. Y fluye. Y de hecho, esta iglesia es tan espectacular por eso. Porque los que estamos sirviendo en ella, realmente no hay nadie diciéndole a uno si quiere o no quiere. No hay nadie diciéndole, es que si usted quiere servir le toca A, B, C, D, E. Pero si usted se dispone, este es el mejor lugar para hacerlo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Dios se va a agradar. Porque hay cosas que tal vez si yo estuve en ese modelo donde hacía para Dios, pero por obligación, porque era un requisito, porque me tocaba y amaba al Señor. Pero aquí no. Entonces creo que esta iglesia permite que Dios se goce más, porque sabe que todo lo que hacemos acá es porque nos nace. Porque lo queremos hacer, porque queremos poner nuestros dones y nuestros talentos. Y yo sé que la iglesia tiene mucho para dar, pero es momento de que revisemos nuestro corazón, porque tal vez tenemos heridas, pero si no arreglamos esto, si no estamos amando, no vamos a poder hacer iglesia. Necesitamos hacer iglesia, más que nunca. Los tiempos, ya los estamos viendo, los tiempos son muy difíciles. Y necesitamos como cuerpo, nosotros de verdad, estar cubiertos. Todo lo que leímos ahorita de los dones, de los talentos, de cuídense los unos, tenemos que hacerlos. Pero a veces somos unos extraños aquí mismo. Y no podemos hacer iglesia así. Esa es mi invitación. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Jesús no vino a preguntarle, ¿sí ve? Yo le dije que usted me iba a negar. ¿Sí ve? Yo tenía razón, porque así somos nosotros. Jesús no vino a decirle, bueno, saque una hoja y le voy a hacer examen de parábolas. A ver si usted sí sabe y a ver si sí va a ir a decir las cosas correctamente. No lo llamó por sus cuentas. No cogió y le dijo, ¿y usted cómo fue de calavera? ¿Me amas? ¿Me amas? Y yo quiero que usted se lleve esa palabra hoy, porque Dios le está preguntando hoy. Y si esa es la respuesta, aquí hay lugar. Aquí hay lugar para que usted ponga sus dones, ponga sus talentos, porque lo que necesitamos es manos. Eso es todo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a dejar que ahorita mientras transcurre la alabanza, Dios ministre nuestro corazón. Necesitamos tener este corazón sano. Necesitamos hoy rendir nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame si mi motivación no es correcta. Ayúdame si hay maldad en mi corazón, porque la palabra también dice que el corazón es engañoso. Entonces, yo le invito ahí a que usted cierre sus ojos y mientras la alabanza suene, yo sé que el Espíritu Santo nos quiere ministrar.
Él quiere en esta mañana que haya gracia sobre nosotros. Esa gracia que Jesús nos dio solo tiene como resultado un amor que hace, un amor que se mueve, un amor. Hoy nos dice, Señor, estamos aquí. Hemos escuchado tu palabra, tú nos has hablado, Señor. Señor, realmente te amamos, realmente queremos servirte, queremos poner nuestros dones y nuestros talentos a tu servicio, Señor. Quita, Dios, quita toda dureza de nuestro corazón, quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, un corazón genuino, un corazón que se duela primeramente con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros más cercanos. No queremos seguir diciendo que Dios ama al mundo cuando nosotros no te amamos a ti. No podemos amar a quien no conocemos. Necesitamos amarte, necesitamos conocerte, Señor. Revélate a nuestra vida. Cámbianos este corazón, Señor.